El tiempo no es un elemento tangible. El tiempo no es algo con lo que se pueda jugar, como a veces nos los hacen creer en las películas. El tiempo es algo que todavía no se ha podido manipular, y es algo que puede llegar a causar mucho conflicto, tanto en un ámbito filosófico, tanto como en un ámbito físico, en un ámbito más científico. Y los viajes en el tiempo son complicados, por no decir que es pura ficción, pura fantasía, si lo queremos ver así. Todavía no se ha podido manipular el tiempo como tal. Todavía el ser humano no tiene el control sobre el pasado, no tiene el control sobre los hechos que le anteceden, incluso antes de su nacimiento. Pero hay varios hechos históricos, varias cosas, varias tragedias que han moldeado al mundo, que han moldeado a la humanidad a como son hoy en día. Para fortuna o para desgracia de la sociedad, de las personas y del mundo, no todas las personas tienen una voz, y no todas las personas son capaces de hacerse responsables del mundo. Y muchas de esas personas están en las altas esferas. Se hacen cargo del mundo, mueven los hilos, dictaminan cómo va a trabajar un país, cómo va a funcionar o cómo no lo va a hacer. Los presidentes son uno de esos casos. Entiendo que muchas veces hay corrupción, hay varias trampas detrás de la elección de algún presidente, varias trampas para que alguna persona llegue. Por ejemplo, yo como mexicano, ¿me duele que Colosio nunca haya sido mi presidente? Sí. ¿Me duele mucho que el pelón ese lo haya mandado desvivir? Sí. Pero hay algo que siempre está ahí latente en la mente de las personas. ¿Qué hubiera pasado si Colosio hubiera sido presidente? ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera habido una guerra fría? ¿Qué hubiera pasado si alguna persona siguiera viva? Y lo más importante, ¿qué hubiera pasado si algo no hubiera pasado? Muchas personas quisiéramos poder regresar en el tiempo y cambiar algo. Muchas personas quisiéramos regresar en el tiempo y alterar el curso de la historia para evitar guerras y para evitar desastres. ¿Hay cosas que se pueden evitar? Sí. ¿Hay otras que no? Definitivamente. Solamente se podría aminorar su daño. Pero, ¿qué pasaría si realmente pudiéramos viajar en el tiempo, viajar en el pasado y salvar a alguien? ¿Qué pasaría si realmente pudiéramos viajar al pasado y reescribir la historia? Desde un punto en específico, no desde los tiempos de antes de Cristo o cosas así. No. Desde hace unos... ¿qué les gusta? ¿65 años? Desde hace unos 60 años. Hoy, hace 60 años, John Fitzgerald Kennedy fue desvivido en Dallas, Texas, presuntamente por Harvey Lee Oswald, un marín que, bueno, ya saben, le disparó al presidente favorito de Estados Unidos de Norteamérica, desencadenando así muchas cosas que complicarían no solamente la existencia de Estados Unidos, sino la existencia mundial. Es por eso que hoy, tanto en conmemoración por el desvivimiento de John F. Kennedy, voy a hablar sobre el libro 22-11-63, escrito por Stephen King, mi escritor favorito y considerado por muchos el mejor libro de este hombre. ¿De qué trata 22 del 11 del 63? Esta portada está horrible, es la negra, es la única que conseguí. Vean este lomo, está horrible. Incluso una vez se me mojó y toda esta parte de aquí está arrugadísima. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Este libro lo he leído muchas veces y creo que hoy es el momento específico para hacerle su reseña. J.K. Pink es un profesor de inglés que, ganándose un extra dando clases a mayores de edad, verá su vida cambiada tras leer una confesión de uno de sus alumnos y una experiencia traumática que casi acaba con su vida, presentándosele posteriormente una oportunidad de cambiar la historia de Estados Unidos y del mundo. En el almacén de un restaurante hay un agujero que le permite viajar al pasado, al año de 1958, donde Jake deberá esperar 5 años, bajo la identidad de George Chamberson, para salvar al presidente Kennedy, mientras se enamora de una mujer y vivirá una vida en otro tiempo, una vida que no le pertenece. Quiero empezar con este libro con las cosas buenas que tiene, que considero yo son bastantes. Lo primero,
Cuando alguien habla de Stephen King, muchas veces sí nos pueden llegar a la mente los monstruos, las bestias, las historias. Pero principalmente cuando hablan de Stephen King, a mí se me vienen a la mente los personajes. Y dentro de toda su gama de personajes, uno de los que más me gustan leer y considero yo uno de los más realistas son los que vemos en 2211-63. La forma en que los personajes están construidos es perfecta, es espléndida. Por ejemplo, Jake es un hombre que casi no llora y tiene las herramientas para volver al mismo punto por si algo sale mal en su viaje al pasado, por si algo sale mal en sus viajes en el tiempo. Solamente que el detalle es, ¿podrá Jake aguantar tanto tiempo viajar al pasado, perder tiempo y seguir siendo el mismo hombre? ¿Qué tanto está dispuesto a sacrificar por no solamente un bien común, sino por la historia de todo el mundo? Evitar en cierta forma la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y bueno, todo lo que eso podría desencadenar. Ese es uno de los principales dilemas del libro que se le presentan a Jake. Los viajes en el tiempo son buenos, pero ¿hasta qué punto Jake está dispuesto a hacer las cosas? ¿Hasta qué punto Jake puede soportar todo lo que está pasando? Y eso lo desarrolla de una forma espléndida. Sientes que Jake es real, sientes que Jake está frente a ti. Y eso es algo que no puedo desmeritar para nada. Por ejemplo, Sadie tiene una personalidad bastante fuerte, con momentos de flaqueza, de ternura y muchas veces de debilidad. Los personajes son reales, humanos, palpables, y no solamente por la forma en que Stephen King los desarrolla, sino porque cuando nos metemos con los personajes históricos, como por ejemplo Harvey Lee Oswald, que Jake lo empieza a investigar y cosas así, sientes que viviste ese momento. Sientes que Stephen King te teletransporta al pasado de verdad para que vivas ese momento en especial. Y lo más importante, cuando Jake investiga, sientes que eres como una especie de James Bond. Pero hay algo muy peculiar con esta cosa. Siento que funciona, sí, pero es perfecta por una cosa en especial: la recreación de la época. Esta fue la época donde Stephen King fue joven, donde fue un adolescente, un niño o como lo quieran ver. Sientes que de verdad estás en los 50s y en los 60s, cuando tú pensabas que todo podía ser como a blanco y negro y a color y en una televisión cuadrada toda fea con una pésima calidad. Así sientes que es esta historia. La música, la ropa, los peinados, los hábitos de las personas, los sabores, los olores, los sonidos, incluso todo el contraste social es real. Aunque no es una época que yo haya vivido, yo sentía que conocía los 50, sentía que conocía los 60, por tan bien que están construidos y por tan bien que están desarrollados. Los carros, la gasolina, los precios, la educación de las personas, sentía que los conocía de cierta forma. Y eso me fascinó. Incluso también las desventajas sociales, como de cierta forma eso limita, bueno, actualmente limita el contacto humano y antes hacía que las personas fueran diferentes. Y los contrastes que vemos tanto con Jake al momento de dejar atrás su época de 2011 a ese momento es bellísimo. Es ahí donde los contrastes son mejores y donde la construcción de la época es 1000 veces mejor, porque hay una comparativa bastante interesante entre un punto y otro. Los viajes en el tiempo no son como en Tenet, no son así ciencia ficción de una forma más ficticia que científica. No. Aquí, a pesar de que se le puede considerar un elemento de ciencia ficción, no vemos como tal un viaje en el tiempo con luces, con explosiones, con cosas así. No. O sea, es un viaje realista. Bueno, si se le quiere ver de una forma así, porque los viajes, como dije, todavía no es algo palpable, no es algo tangible, y no creo que lo sea en un futuro cercano, o no sé. Stephen King nos explica cómo funcionan estos viajes. Cómo puedes regresar de, por ejemplo, si viajaste del 58 y regresas, bueno, y avanzas al 60, puedes regresar otra vez al 2011 y volver a 1958 para empezar desde cero. Deja ciertas dudas en el libro que se explican a veces al principio o al final, o en el transcurso de la historia, cómo se reinician, las reminiscencias que pueden llegar a dejar, las consecuencias que tiene para ciertas personas
y sobre todo que son frágiles y que el tiempo es bastante obstinado. Bueno, más bien el pasado es obstinado. Por otra parte, vemos un lado bello y cruel de la humanidad. Como muchos pueden pensar o ya sabrán o pueden imaginarse, la humanidad no siempre ha estado en el mismo punto. La humanidad, la sociedad no se puede quedar estática en un solo lugar, porque cuando eso pasa no podemos esperar algo bueno. En cierta forma, el ser humano ha avanzado de los 50 al 2023 de una forma para bien y para mal. Si bien hay cosas que antes eran consideradas malas y actualmente son consideradas buenas y viceversa, las cosas que vemos de la humanidad hacen que todo sea más vivo, hacen que todo sea más real. Por ejemplo, Harvey Lee Oswald. Él era un desgraciado. Stephen King nos los pinta como un maldito desgraciado en el libro, y era una persona cruel. Y ese es el detalle, eso es lo que a mí me gustó mucho de ese personaje, y sobre todo el personaje en el que yo creo se basa esta idea. Bueno, se fundamenta esta idea. Golpeaba a su esposa, dejaba que su mamá se metiera en su relación amorosa con su esposa, incluso a veces se llegaba a pasar de la raya con su mujer. Pero tenía en cierta forma una especie de cariño tétrico, repulsivo, tóxico y repugnante hacia ella. Y se siente. Sientes eso, sientes la fealdad, la crueldad y también la bondad y el amor que hay en los seres humanos. También con Jake, porque él no va a ser la misma persona al principio que al final. Lo que le pasa en el transcurso es lo que fundamenta esto. Porque se va a tener que plantear desvivir a una persona por el bien de alguien más o dejarlo vivir para sentirse bien. ¿Va a tener que hacer cosas malas por un bien común? Sí. ¿Está dispuesto a hacerlo? De eso es lo que se trata. Una de las cosas que es espléndida de este libro es que está narrado en primera persona. Jake Epping nos cuenta su viaje en el tiempo. Con eso lo digo todo. No hay una mejor forma de narrar una historia, sobre todo de viajes en el tiempo, que en primera persona. Hay muchas cosas que ustedes tienen que leer, hay muchas cosas que se tienen que aventurar a descubrir en este libro, que yo no voy a contarles como tal, simplemente sientes que este libro está vivo. Ahora, Stephen King tiene un problema muy grande con escribir finales y cerrar todas las historias. Muchas veces la historia se le sale de las manos y termina siendo un Deus Ex Machina ahí de repente que no tiene sentido y que se pasa toda la construcción por el arco del triunfo. Solamente que entre los finales que más me gustan tanto de Stephen King y de la literatura en general, este es uno de mis finales favoritos. No es un final triste, no es un final alegre, es agridulce y cierra y ata todos los cabos. Te duele, pero sientes que es la forma en que debe acabar este libro. Porque cuando tú cierras la última página, cuando tú terminas el libro, sientes ese vacío interno, sientes que algo te falta. Y el final es bellísimo. Hasta me dieron ganas de llorar. Cambia tu perspectiva sobre muchas cosas y te dan ganas de vivir esa época. Simplemente Stephen King hizo uno de sus mejores finales aquí. Un plus que como tal no tiene que ver con la historia de las cosas buenas es que hay varias referencias a muchos otros libros de Stephen King. Incluso hay una parte donde estamos en Derry, el pueblito famosísimo por la historia de It, Insomnia, Tommyknockers, etcétera, etcétera, etcétera. Es divertido ver esas referencias que no tienen nada que ver con la Torre Oscura, son referencias apartes, y me gusta mucho cuando vas leyendo un libro de Stephen King y te suelta una referencia de él. A veces está bien, a veces está mal, y en este libro de 22-11-63 todo está bien. Solamente que el libro no es perfecto del todo. Si bien la mayor parte, el 99% del libro se disfruta, hay otra parte que yo personalmente no disfruté mucho. Hay muchas teorías conspirativas alrededor del desvivimiento de John F. Kennedy. Hay gente que dice que fueron órdenes de algún régimen mundial, que hubo 2 tiradores. Bueno, hay muchas teorías, muchas. La versión oficial es que Harvey Lee Oswald le disparó, nunca declaró, lo desvivieron después, etcétera, etcétera. Ok. Pero nos dedicamos a explorar varias teorías, donde nos tenemos que asegurar que Harvey Lee Oswald realmente fue el que disparó. No sé realmente qué es lo que haya pasado ahí, no me interesa mucho, pero las partes de las teorías donde nos dedicamos a explorar lo que es en la cuarta parte de Sadie y el general están densas, son un poco
tensas y me costó un poco leer esa parte, ya que se investigan y se profundizan varios hechos históricos, las personas que se vieron involucradas en estos hechos, la personalidad de los participantes y muchísimas otras cosas más, que son necesarias para que esté bien construida la historia, pero sí se sienten pesaditas, sí se sienten abrumadoras en muchas partes. No está mal, pero me costó mucho leer eso. Y no es precisamente algo que me gustara hacer. Puede que muchas personas sientan innecesaria tanto el romance de Jake y Sadie y su viaje a Derry. Primero, el viaje a Derry es hecho algo a propósito, si lo queremos ver así, porque hay varias partes donde el pasado armoniza, y se necesitaba esa parte de Derry para que armonizara con lo que pasa posteriormente. Y sí, se aporta algo tanto a Jake como personaje para su desarrollo y para la historia. También vemos varias cosas que Stephen King hizo en sus obras anteriores como con eso. A mí me causó por mucho tiempo mucho conflicto lo de Jake y lo de Sadie. Decía, ok, me gusta, pero no sentía muchas veces que fuera necesario, ¿me entienden? Eso fue las primeras 2 veces que leí el libro, pero ahora que lo releí, me gusta, pero no es el punto central de la historia. Incluso muchas personas dicen que esta relación opaca la historia principal, cosa que no, o sea, no. Vemos casi más de Jake investigando y tratando de detener el desvivimiento de John F. Kennedy que su relación con Sadie. Esto es algo necesario, es algo real, es algo lógico, porque si una persona viajara en el pasado y nada más se dedicara a investigar una cosa, sería abrumador para él. Incluso también está un poco justificado por el tiempo que no quiere ser cambiado. Entonces, eso puede causar dilemas, puede causar problemas hacia ciertos lectores que quieran que esto sea una obra 100% de intriga política o cosas así, como el estilo de James Bond, solamente que con viajes en el tiempo. Sí es eso, pero no. Es un libro con personalidad humana y con una calidez bastante interesante y muy bien logrado. En conclusión, sí, podría ser fácilmente el mejor libro de Stephen King. Sí aporta mucho tanto al desarrollo de personajes, tanto a la extensa lista de libros que tiene Stephen King, y sí destaca por muchas cosas. Los personajes son reales, la recreación de época es muy buena, el final es perfecto, y si bien sí es un poco pesado y un poco denso, no siento que sea malo, no siento que sea una obra fatal, terrible o que no cumpla con lo que se promete. Más bien siento que es una amalgama de muchas cosas. Es una amalgama de muchas cosas que Stephen King vivió y que, no sé, simplemente puedo decir que este es uno de los mejores libros que yo haya leído jamás y que esta es la razón por la que Stephen King es uno de mis escritores favoritos. Pero eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.